En 1984 aún era un boxeador activo. En junio de ese año perdió una batalla por el título mundial super welter del Consejo Mundial de Boxeo ante Thomas Hearns. Roberto no solamente era un boxeador, era el barrio, la esquina, el solar, la realidad de Latinoamérica en una persona, encarnada en dos puños, en dos piedras devastadoras, en una defensa férrea, pero en un ataque implacable que destruía a sus oponentes desde la cabeza y los lastimaba psicológicamente y físicamente a tal punto que no podían más. Ese era Roberto Manos de Piedra Durán. Y con esa misma voz, con ese mismo mensaje, grabó un disco de salsa inolvidable y entrañable. Hoy en Punch and Beat, esta historia. El 5 de junio de 1984, Roberto Durán sorprendió al mundo con el LP Roberto Durán versus Camilo Azuquita, dos campeones, con la orquesta La Felicidad. Un álbum con un sonido muy barrial, con un sonido muy auténtico de barrio, de esquina latinoamericana, como el antecedente de Blades, como las épocas de Rubén con Willy, donde se escucha el barrio, donde se va un mensaje. Y eso es una cosa súper importante de este disco, que con la voz un poco desprolija y a ratos desafinada, conecta con el público, conecta con el alma de Latinoamérica y de su pueblo. Con ese afán de no ser olvidado, le manda un mensaje al mundo. Y es que como latinoamericano no solamente se defiende con los puños, sino que tiene una voz y tiene un mensaje para dar. Y esta vez a son de salsa. Un disco con trombones, un disco con un sonido análogo muy sabroso. Un disco que tiene unas joyitas escondidas interesantísimas como Casa de Piedra. Ahí Roberto habla de su infancia, de sus dificultades económicas, de su guerra por salir adelante. Y que no es la guerra de solamente él, es la guerra de todo un pueblo. Es la realidad de toda Latinoamérica. Y es ese mismo mensaje que en algún momento también dio Rubén Blades, como con esa idea de que la salsa no fuera solamente para bailar, sino para mandar un mensaje claro sobre la realidad latinoamericana, contar la historia de ese realismo mágico tan maravilloso en el que estamos inmersos en estos pueblos y en estas esquinas y en estos barrios de cualquier ciudad latinoamericana, así como pudo haber sido Maestra Vida. Así es este disco de Roberto Mano de Piedra Durán. Roberto Durán fue el primer atleta, el primer boxeador latinoamericano que entendió que el deporte y el boxeo también son entretenimiento, también hacen parte de la industria del espectáculo. Y por eso extrapoló su carrera a muchos otros lugares. Cantó salsa, actuó en cine, hablaba, cantaba, bailaba, daba entrevistas. Era el alma del pueblo. Y a pesar de que siempre en el cuadrilátero quería destrozar, era malvado, era el bad boy de la ecuación. Cuando se bajaba era un tipo humano, como cualquiera de nosotros, como cualquiera de cualquier barrio latinoamericano. Un tipo entrañable, un tipo jovial, un tipo que se reía, un tipo que cantaba. Y yo creo que ese es el mensaje importante que da este disco, es esa transformación de hombre malvado, unidimensional de alguna manera, como esa mano de piedra, ¿cierto? A un ser humano como cualquiera, y sobre todo que tiene ese mensaje que quiere contarle al mundo cómo es su realidad y cómo es la realidad latinoamericana. En algún momento a George Foreman también le pasó, y a Mike Tyson. A George Foreman con sus parrillas y a Tyson con sus monólogos y con los podcasts en donde se ríe de sí mismo sistemáticamente y le cuenta al mundo su realidad desde un espacio humorístico y jovial. George Foreman se convirtió en un abuelo entrañable después de hacer el tipo más temido, no solamente de los cuadriláteros, sino de las calles. Y Tyson, ni hablar. Roberto se convirtió en
en eso, o no se convirtió, sino develó al mundo que no es esa persona unidimensional que estábamos acostumbrados a ver en los combates, sino que era un tipo que sentía, que soñaba, que quería contarle al mundo cómo era su realidad y cómo era la realidad del barrio latinoamericano. Y ahí es donde radica el poder de este disco de Manos de Piedra con Camilo Azuquita y la orquesta La Felicidad. Y bueno, señoras y señores, espero que les haya gustado este capítulo, que más que una reseña sobre el disco que hizo Roberto, es un homenaje a él en agradecimiento por tantas cosas que hizo por su barrio, por su país y por este continente que lo tiene como uno de los más grandes héroes del deporte a nivel mundial. Y es de acá, latinoamericano, panameño, del Chorrillo. Muchísimas gracias por haber venido, gracias por quedarse hasta el final. No se les olvide suscribirse, darle like y activen las notificaciones para que les llegue, les avise YouTube cuando se suba un nuevo capítulo de Punch and Beat. Recuerden que en la descripción les dejo un link con el disco entero de Roberto Mano de Piedra Durán con Camilo Azuquita y la orquesta La Felicidad. 2 campeones, para que lo escuchen de arriba a abajo y me digan qué tal les parece, si tienen la misma impresión, si les dejo el mismo mensaje que a mí. Muchas gracias, yo soy Guille, los quiero un montón, se cuidan, chao.